Bien, pues seguimos eh, avanzando en la línea del tiempo y hoy ya sí vamos a entrar en la modernidad. Les comparto. Bien, les agradezco a los 30 que en este momento están. Gracias por asistir, puntuales, chicos y chicas. Eh, y nada, seguimos. Y hoy, como pueden ver ahí en la diapositiva, vamos a entrar ya en lo que los historiadores llaman la modernidad, ¿de acuerdo? El mundo moderno empieza aquí, en lo que, bueno, los historiadores del arte y los historiadores en general, desde hace ya mucho tiempo, llaman renacimiento, que es el punto. Nuevamente se está pidiendo que por favor acudan agentes del tránsito. ¿Ah? ¿Alguien habló por ahí? Bueno, lo dicho, estamos en el inicio del mundo moderno. Las últimas clases, las dos últimas, habíamos estado en el mundo medieval, la Edad Media, pero ya desembocamos en el siglo XIV-XV, y es aquí cuando empieza el mundo moderno, como vamos a ver. Esto es importante, o sea, los modernos no somos nosotros, los que estamos aquí en el siglo XXI. Nosotros somos contemporáneos, en todo caso, ¿no? El arte contemporáneo es el arte que se ha hecho en los últimos tiempos. La modernidad es otra cosa. La modernidad es aquí, siglo XV, el Renacimiento, ¿no? Entonces, y aquí sucedieron muchas cosas importantes en todos los aspectos, en lo político, en lo cultural, en lo artístico, en lo científico. Lo vamos a ver en la clase de hoy y en la próxima clase de la semana que viene, ¿de acuerdo? Lo primero, claro, es situarnos. Como digo, este renacimiento mmm, arranca, por así decir, siglo XV, siglo XVI, ¿de acuerdo? Es verdad que el Renacimiento tuvo manifestaciones en muchos lugares, pero hay que reconocer que el punto central es Italia, ¿no? Italia es el corazón del Renacimiento, aunque el arte renacentista y todo lo que sucedió tuvo repercusiones en muchos lugares, ¿no? Pero es verdad, cuando uno escucha la palabra Renacimiento, piensa en Italia, sobre todo. Es verdad que Italia no existía como tal país, ¿de acuerdo? Esto es importante. Italia, como república, como un país unido, existió mucho tiempo después. En esta época, en el siglo XV, cada ciudad de Italia era independiente. Por un lado estaba Roma, por otro lado estaba Nápoles, Génova, Milán, Venecia. Entonces, cada ciudad es verdad que tenía un gobierno propio, o sea, es verdad que para entendernos de una manera más cómoda, pues es cierto que hablamos de, de Italia, ¿no? Pero es importante que entiendan que a nivel político no existía Italia como tal país. Pero bueno, para ustedes y yo entendernos, podemos decir en todo caso las ciudades italianas, ¿de acuerdo? Génova, Milán, Roma, Florencia. Pues bien, el Renacimiento sucede sobre todo aquí, ¿no? Y esto es muy importante, es muy importante. Para entendernos, para ubicarnos en el tiempo, debemos entender, porque muchas veces los fenómenos históricos no los entendemos en su amplitud, ¿no? Y siempre conviene tener una mirada más amplia para que ustedes entiendan el Renacimiento, que fue, ya digo, un momento súper importante a nivel cultural, artístico y científico. Fue, pues precisamente cuando se estaba produciendo la conquista de América por parte de España y también en menor medida de Portugal, ¿no? O sea, cuando Cristóbal Colón estaba llegando por primera vez a las costas de América, sabes que saben ustedes, ¿no? Que donde llegaron aquellos españoles por primera vez fue en alguna isla del Caribe. No se sabe bien, eh, pero vamos, parece ser que es una de las pequeñas islas que están cerca de las Bahamas. Ustedes imaginarán cuando aquellos europeos se toparon
con aquellas islas pensaban que habían llegado al paraíso, literalmente, ¿no? Cuando uno lee los escritos, las cartas, los diarios de aquellos españoles que iban con Cristóbal Colón, iban en 3 barcos, como saben, muchos de ellos estaban alucinados, pues cuando vieron aquellas playas, ustedes imaginen, aquellas, para un europeo, ver aquellas playas del Caribe eran paradisíacas, ¿no? Esa belleza, esas vegetación exuberante que ellos nunca habían visto, bueno, interesante, ¿no? Cuando se encontraron con los primeros indígenas, ¿no? En aquellos momentos no hubo violencia, el primer encuentro con los indígenas fue tranquilo, intercambiaron cosas, no hubo violencia, violencia sí hubo más adelante, pero en ese primer momento ciertamente no la hubo, ¿de acuerdo? Y luego los españoles pues ya descubrieron Cuba, Santo Domingo, bueno, ahí arrancó la historia de la conquista de América. Saben que los españoles a donde iban era a Asia. Ellos querían dar la vuelta, que ellos querían ir a Asia dando la vuelta. Lo que pasa es que se encontraron con un continente que hasta ese momento nadie lo había colocado en el mapa. Y de hecho Cristóbal Colón, perdón que me vaya por las ramas, ¿no? Pero Cristóbal Colón toda su vida, hasta que se murió, él creyó que había llegado a China. Él no llegó a entender nunca que esto era un continente que no estaba en los mapas, un continente que nadie había colocado todavía en un mapa, ¿de acuerdo? Y Cristóbal Colón, fíjense, se murió sin saber que había topado con un continente nuevo. Ustedes dirán, pero profe, las personas que vivían aquí sí sabían que, bueno, no, porque los indígenas tampoco habían hecho un mapa, nunca. Los indígenas no sabían tampoco dónde estaban a nivel de construir un mapa, porque hacer un mapa es una cosa muy complicada, ¿no? Bueno, no me quiero ir por las ramas. Simplemente les cuento esto para que vean que el famoso Renacimiento coincide con la conquista de América por parte de España y después de Portugal y de otros países, ¿no? Pero bueno, principalmente por España. Ese es el momento. Aquí arranca el mundo moderno. Los europeos se topan con América, arranca el mundo moderno, justo ahí es el momento del Renacimiento, ¿de acuerdo? Y es verdad que les decía que Italia fue el principal lugar donde tuvo lugar, y es verdad que dentro de Italia, la ciudad más emblemáticamente renacentista, como ustedes bien saben, es Florencia, ¿no? Uno de los lugares más bellos del mundo. Impresionante, claro. Esto sí que ustedes algún día deben ir. Yo sé que es caro los aviones desde aquí, pero bueno, tómenselo como un viaje único en la vida, ahorren plata y vayan a Italia, ¿no? Bueno, primero vayan a España, qué carajo, pero después vayan a Italia. Lo bueno que en Europa los pasajes de avión son súper baratos, ¿no? Ustedes pueden ir desde Madrid a Florencia por 80 o 90 dólares. Lo mismo que te cuesta ir de Guayaquil a Quito, ¿no? O sea que lo difícil es llegar a Europa, ahí sí son caros, ¿no? Pero luego, dentro de Europa, si alguno de ustedes conoce, algún familiar o ustedes mismos han estado, sabrán que dentro de Europa los aviones son muy baratos. Tú puedes ir a Londres por 50 dólares, puedes ir a Roma por 70, así que algún día conseguiré que la rectora nos financie un viaje. Toca hablar con ella, en plan, Cecilia, necesitamos, los chicos de arte y ciencia, tenemos que ir a Florencia para entender en profundidad lo que es la estética y la belleza del Renacimiento, ¿no? Y bueno, y al lugar al que iríamos directamente, a Roma también, claro, Roma es una maravilla también, pero a Florencia. Bueno, este es el corazón del Renacimiento, ¿no? Esta época es muy importante también, antes de que entremos a ver un poco la cultura, el arte y la ciencia del Renacimiento, pero les cuento un poco el contexto, ¿no? Ya digo, es la época en la que Cristóbal Colón y los españoles encuentran América y la ponen en un mapa por primera vez, y es la época también donde surge el capitalismo, ¿no? Ese sistema económico que todavía hoy vivimos dentro de él, el sistema económico
capitalista. ¿Por qué? Porque aquí surge por primera vez en las ciudades de Italia una nueva clase social, la burguesía, ¿no? La burguesía son lo que hoy llamamos los empresarios, ¿no? La gente que monta un negocio para ganar plata, el comercio. Es aquí, en estas ciudades de Italia, ya digo, Venecia, Génova, Milán, la propia Florencia. Aquí surge una burguesía, una clase social que se dedica al comercio. Y es verdad que estas ciudades son muy ricas, ¿no? Hay veces, a lo largo de la historia, que los grandes movimientos artísticos y culturales han ido en una época de pobreza. Es curioso, ¿no? Hay veces que una sociedad es pobre económicamente, pero es espléndida culturalmente. Sin embargo, aquí no. Aquí coincide que en este momento surge, ya digo, el capitalismo, hay un florecimiento económico tremendo, hay mucho comercio, hay muchas empresas, muchos negocios privados, hay familias que se enriquecen y digamos que todas estas ciudades de Italia son muy ricas, muy prósperas, hay mucho comercio. Y es aquí donde surge todo esto. Y tiene mucho que ver, ¿no? Porque es la época de los mecenas. Los famosos mecenas, este concepto que todavía lo utilizamos hoy, ¿no? El mecenazgo y tal, todavía hoy utilizamos este concepto, pues surge aquí. Por primera vez surgen los mecenas. ¿Qué es un mecenas? Como ustedes saben, un mecenas es alguien que tiene mucha plata, una familia o una persona, y decide utilizar esa plata para invertir en obras de arte, en museos. En este caso, invertían en construir, no sé, templos, lugares hermosos, financiaban a los artistas, a los pintores, a los escultores. Claro, y muchos de los grandes genios del Renacimiento tuvieron a su cargo mecenas que les daban plata para que ellos se dedicasen a crear todo su arte, ¿no? Los más famosos son los Medici, la famosa familia de los Medici, que eran poderosos, eran ricos, ellos utilizaron su plata. Claro, ellos hacían negocios de otro tipo, pero es verdad que tuvieron esa sensibilidad artística o cultural para utilizar su dinero y convertir las ciudades de Italia en auténticos paraísos artísticos, ¿no? Y muchos pintores, escultores, escritores, poetas pudieron desarrollar su arte gracias a estos mecenas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco el contexto en el que surge este momento tan importante en la historia de nuestra civilización, la civilización cristiana a la que ustedes y yo pertenecemos, y aquí surgieron muchas cosas. Pero es importante entender el momento. Es el momento de la conquista de América, Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. Es el momento en el que surge el capitalismo, porque surge esta nueva clase social, la burguesía, que se dedica al comercio, pero al mismo tiempo invierte en arte, ¿no? Y bueno, pasear por las calles de Florencia es una auténtica aventura inolvidable, ¿no? Bien, claro, el término renacimiento, como es fácil de adivinar y ustedes entienden perfectamente, es un renacimiento porque la idea principal que brota en este momento es recuperar los elementos artísticos y culturales de la antigüedad, volver de alguna manera a Grecia y a Roma, recuperar todo lo que se había desarrollado en aquel mundo antiguo, volver a resucitarlo, a revivirlo. Por eso se llama renacimiento, algo que vuelve a nacer. Durante la Edad Media, lo que vimos en la clase las dos últimas clases, claro, en la Edad Media, que estuvimos viendo la vez anterior, Grecia había quedado olvidada. ¿Se acuerdan, no? El arte era un arte controlado por la Iglesia Católica. De alguna manera, los valores culturales, artísticos, incluso científicos de la antigua Grecia habían quedado enterrados en el olvido. Pues bien, ahora, en este renacimiento,
se intenta y se consigue, hasta cierto punto, recuperar, revivir, resucitar todo aquello que quedó olvidado durante siglos. Volver a traer a la vida al mundo griego y al mundo romano. Lo vamos a ver. Por eso se llama renacimiento, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista filosófico hay que entender que este renacimiento tiene una nueva filosofía que es el humanismo. O sea, si ustedes quisieran resumir así rápidamente en plan, bueno, ¿cuál es el pensamiento que define al renacimiento? Pues la respuesta sería el humanismo. La nueva filosofía es el humanismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el humanismo? Claro, el humanismo es volver a considerar que el ser humano es lo más importante desde el punto de vista cultural, filosófico, artístico. Veníamos, como habíamos explicado en la clase del último día y el anterior, en el mundo de la Edad Media, que por cierto, lo hablamos el último día. Si a ustedes se acuerdan la clase que vimos el... ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿no? El lunes, la clase del lunes, recordarán que hablamos de que a la Edad Media se le llamaba la época oscura. ¿Se acuerdan, no? Al final de la clase del otro día, que estuvimos hablando de cómo las universidades surgen en la Edad Media, y yo les decía que, bueno, que es un poco injusto decir que la Edad Media es oscura, puesto que los medievales inventaron la universidad. Pues bien, fueron estos renacentistas los que empezaron a decir que la Edad Media era oscura, ¿de acuerdo? Para mí, injustamente, porque no fue tan oscura. Ya estuvimos viendo que las universidades más antiguas del mundo surgieron en la Edad Media. Por lo tanto, no serían tan oscuros si fueron capaces de desarrollar algo tan importante como las universidades. Pero bueno, de alguna manera, estos renacentistas quieren salir del teocentrismo. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que define a la Edad Media es el teocentrismo? Era una cultura donde Dios era lo más importante, todo giraba en torno a la religión, a la trascendencia, a la religiosidad, a Dios. Pues bien, estos humanistas quieren escapar del teocentrismo y quieren volver a tener una visión antropocéntrica, como la que tenían los griegos. Aquí podemos empezar a ver cómo ellos quieren volver a recuperar Grecia. Acuérdense que los griegos decían que el ser humano es lo más importante, eran antropocéntricos. Pues bien, estos señores del siglo XV dicen nosotros queremos volver a ser antropocéntricos. Ya no queremos vivir tan enclaustrados en el tema de la religión cristiana. Por supuesto, seguían siendo cristianos. Esto lo vamos a ver ahora. Pero, de alguna manera, estos humanistas quieren volver a recuperar una visión más optimista de que el ser humano es algo grandioso. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Este señor que ven en pantalla, por ejemplo, que tiene un nombre tan simpático, ¿no? Giovanni Pico della Mirandola. Bueno, este Giovanni, que había nacido en Florencia, como ven, es una de las figuras más importantes de este humanismo renacentista, ¿no? Él era un pensador, era filósofo, era poeta, escribió muchas cosas y escribió un libro muy importante, que es este, ¿no? Pico della Mirandola escribió el discurso sobre la dignidad del hombre. Hay otros, ¿eh? Hay otros humanistas, pero bueno, yo quise poner solamente un ejemplo y creo que el ejemplo más significativo es este señor, Pico della Mirandola, que fíjense que la estética suya de la vestimenta es maravillosa, ¿no? Ese sombrerito rojo es genial, el cabello largo. Este escritor fue uno de los más importantes humanistas, ¿no? Y escribió este libro, un libro muy importante, Discurso sobre la dignidad del hombre. ¿Cuál es la idea más importante de este libro? Que, como les digo, es uno de los libros más destacados del humanismo. Bueno, lo que él viene a decir es, el ser humano es una criatura maravillosa. Claro, en la Edad Media,
la filosofía nos había enseñado que el ser humano era una criatura un poco asquerosa. Vamos a ver. En la Edad Media, como les decía hace un momento, ¿no? Era una cultura tan centrada en Dios. Claro, lo que los filósofos de la Edad Media habían hecho era engrandecer tanto a Dios que habían hecho que el ser humano quedase pequeñito, insignificante. Es decir, de alguna manera, en todos los siglos que duró la Edad Media, lo que se estaba enseñando todo el rato era Dios es grande, Dios es lo más maravilloso, Dios es lo más importante, y los seres humanos somos unas cucarachas, unos insectos asquerosos y repugnantes. Dios es lo más grande, el ser humano es pequeñito. Nos tenemos que arrodillar ante Dios porque nosotros somos criaturas pecaminosas, somos malvados, somos idiotas, somos unas cucarachas insignificantes frente a Dios, que es grande, luminoso, poderoso. Pues bien, claro, Pico de la Mirándola y todos los filósofos del humanismo reaccionan frente a esa visión. Ellos dicen, oiga, ya no queremos decir que el ser humano es tan pequeñito y tan idiota. Es verdad que Dios es grande. Por supuesto, estos pensadores eran cristianos, ¿vale? Ellos no renunciaban a Dios, pero querían recuperar ¿cómo decirlo? La valía del hombre. Es decir, oye, que el hombre es una criatura que puede desarrollar una inteligencia increíble, el hombre es capaz de hacer cosas maravillosas, el ser humano se puede elevar y convertirse en algo sublime. No tenemos que insultar al hombre para engrandecer a Dios. Esta es una idea importantísima del humanismo, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, los humanistas siguen siendo cristianos. No vayan a pensar que ellos insultan a Dios, no. Pero lo que están diciendo es, oiga, para decir que Dios es grande, no hace falta que digamos que los hombres son idiotas, pequeños, unas cucarachas imbéciles, no. De acuerdo, porque es verdad que en la filosofía medieval lo que se había enseñado era eso. El ser humano es una cosa minúscula, ahí somos un trozo de carne malvada, ahí somos una cosa pequeñita frente a Dios. Pues estos señores ahora en el Renacimiento dicen no, el ser humano es la criatura más inteligente de la Tierra, tenemos un alma racional, somos capaces de desarrollar nuestras capacidades hasta límites increíbles, somos capaces de hacer las cosas más hermosas, somos lo más importante que hay en el mundo. Claro que Dios es poderoso, Dios está por encima de nosotros, pero nosotros también somos grandes. Dios es grande, pero el ser humano también. Esta es la idea. Dios es grande, pero el ser humano también. No tenemos por qué insultarnos a nosotros mismos. No tenemos por qué decir, ay, somos unos pecadores, somos una basura, el ser humano es asqueroso, somos unos demoníacos que somos basura. No, el ser humano es grande, el ser humano es sublime, ¿no? Y por eso Pico de la Mirándola escribió este libro, Discurso sobre la dignidad del hombre. Es un ensayo donde él pone en valor la dignidad humana. Los humanos somos la cosa más maravillosa que hay en este mundo. Y tiene una visión optimista. Entonces, ellos no renuncian a Dios, ellos siguen siendo creyentes en Dios, siguen siendo cristianos, pero vuelven a recuperar aquella cosa que tenían los griegos, ¿no? Del antropocentrismo, de que el ser humano es lo más importante, tenemos que pensar en el ser humano, tenemos que engrandecer al ser humano. Porque no pasa nada por engrandecer al hombre. Dios va a seguir siendo importante, pero el ser humano también, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante para entender cuál es la revolución cultural del humanismo. El humanismo quiere romper con la Edad Media que decía que el ser humano es pequeñito e insignificante. Y esto fue una ruptura. Claro, después de muchos cientos de años de Edad Media, donde toda la cultura estaba centrada exclusivamente en Dios, ahora
los humanistas, los renacentistas, dicen, oiga, no. Dios no es lo único importante. Dios es importante, claro que sí. La religión cristiana es importante, claro que sí. Pero no es lo único. Hay otras cosas, hay otros intereses. El ser humano puede reflexionar sobre otras muchas facetas y no tenemos que centrar toda nuestra vida en Dios. O sea, 24 horas al día no tenemos que estar rezándole a Dios, arrodillados en la iglesia, pensando en Dios, solamente en Dios, en la Biblia. No, 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 no. Claro que todo eso es importante. Vuelvo a decir, el Renacimiento sigue siendo un movimiento cultural cristiano, pero es un movimiento que se abre a otras reflexiones y a otras dimensiones. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, de alguna manera, el Renacimiento sí es una ruptura con esa tradición medieval que nos estaba diciendo todo el rato que los artistas, los escritores, todo el mundo tenía que estar pensando únicamente en lo religioso. Esto no es tanto así, porque ya vimos en la clase del otro día que los medievales en los monasterios y en las catedrales y en las universidades, pues en la Edad Media, lo vimos el otro día, al final de la clase, si ustedes se acuerdan. Allí se estudiaban más cosas, se estudiaba filosofía, medicina, matemáticas, pero es verdad que era una cultura muy centrada en Dios y ahora se quiere romper con eso. Sin embargo, quiero hacer un hincapié en ese punto que ven ahí, y es que el humanismo no es un ateísmo. Esto es muy importante. O sea, Pico de la Mirándola no era un ateo. Imposible. Estamos en el siglo XV. En esa época todavía no existían los ateos. ¿De acuerdo? Los ateos vendrán luego. Científicos ateos, filósofos ateos, escritores ateos que niegan la existencia de Dios. Eso vendrá mucho tiempo después, en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Y sobre todo en el XIX, pero bueno, en el XVIII. Pero aquí no, aquí estamos todavía en el siglo XV. Entonces, es verdad que el humanismo se enfrenta a esa visión teocrática que nos está diciendo que todo gira en torno a Dios. Ellos, digamos que el Renacimiento ya está como un poco hostigado de estar todo el día con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. Ellos dicen, no, oiga, sí, Dios, sí, pero hay más cosas aparte de Dios. El mundo es un lugar muy interesante. Hay mil cosas que no están relacionadas directamente con Dios a las que nos queremos atender. Entonces ya estamos un poquito hartos, hostigados de Dios, 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 religión, religión, religión. Queremos abrir la mente. Es muy importante. El Renacimiento es una apertura de nuestro horizonte mental. De repente los pensadores, los poetas, los artistas se abren a otras realidades, pero no son ateos. Porque muchas veces la gente lo entiende, pues entonces se hicieron ateos. No, 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 no. Ateos no. Ellos eran cristianos. Ellos seguían creyendo en Dios. ¿De acuerdo? Y de hecho todavía siguen utilizando temas de tipo religioso en sus obras, como vamos a ver. O sea, que ateos no. Vuelvo a insistir, esto es muy importante porque el ateísmo, la filosofía atea, surgió mucho tiempo después. Aquí todavía no hay ateos, pero sí que reaccionan frente a esa cultura excesivamente centrada en Dios. Entonces, bueno, de una forma genérica, se puede resumir el Renacimiento en estas características definitorias, ¿no? Lo que hemos dicho, primer punto, ya lo hemos hablado, una vuelta a la antigüedad, a Grecia y a Roma. O sea, vuelven a surgir a nivel de escultura, arquitectura, vuelven a surgir la estética griega. La estética griega que había quedado enterrada vuelve a surgir. Ellos vuelven su mirada otra vez al mundo antiguo. Entonces hay una... Por eso se llama Renacimiento. Hay un volver a la antigüedad, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay cosas nuevas, pero en líneas generales se quiere regresar al mundo antiguo. Aquí el punto 2 es lo que estábamos hablando ahora mismo. El Renacimiento vuelve a ser antropocéntrico.
Ya no se trata de que toda la cultura esté destinada a engrandecer a la Iglesia y a Dios, sino que hay otras preocupaciones artísticas y científicas. Entonces, el punto 1 es un regreso, en cierto modo, a la antigüedad. El punto 2 es que vuelve a surgir el antropocentrismo. Y por supuesto, y esto lo veremos también el próximo día, esto es muy importante, porque surge una nueva relación con la naturaleza. Y esto es muy importante porque en el Renacimiento es donde va a surgir la idea moderna de ciencia. De hecho, los historiadores utilizan un término. Ellos dicen que en el Renacimiento hubo una revolución científica. La ciencia moderna surge aquí. O sea que el Renacimiento no solo tiene que ver con el arte y con la cultura. El Renacimiento, que fue, como les digo, una apertura de mente, fue también una revolución científica. Esto lo veremos mejor el próximo día también. Porque vuelve, o sea, digamos que ahora los renacentistas se enfrentan al mundo natural con una mirada nueva, una mirada nueva. Vuelve a surgir una vieja idea de que las matemáticas lo vuelven a explicar todo. Acuérdense que esta idea ya estaba en Pitágoras, en el mundo antiguo. ¿Se acuerdan de Pitágoras, no? Que decía que toda la estructura del mundo es matemáticas. Bien, esta idea vuelve a surgir y surge con todos los grandes científicos del Renacimiento. Galileo, Kepler, Copérnico, todos estos que fueron los que construyeron la revolución científica que cambió la historia de la humanidad. Porque si hoy en día tenemos satélites y tenemos WhatsApp y tenemos Internet y tenemos inteligencia artificial y todas estas cosas, es porque surgió una revolución científica aquí. O sea, fíjense si es importante lo que pasó aquí. Aquí, como les decía al comienzo de la clase, surgió el mundo moderno. Por todo. Porque Cristóbal Colón llegó a América, porque surgió el capitalismo, porque surgió una revolución cultural que rompió con la Edad Media y por lo que les estoy diciendo ahora mismo, porque surgió una revolución científica que transformó para siempre nuestra visión del mundo. A partir de este momento, la naturaleza ya no era un reino donde estaban las brujas y los demonios, no. Es aquí cuando por primera vez el ser humano quiere entender cómo funciona la naturaleza, pero quiere entenderlo desde el punto de vista científico. Es aquí cuando surge por primera vez la idea de que hay un método científico. Aquí surge el método científico que nos ha traído hoy Internet y la inteligencia artificial. Pues bien, esto empieza aquí, en el Renacimiento. O sea que siempre, cuando pensamos en el Renacimiento, es verdad que pensamos más en Florencia, las bellas artes, pero el Renacimiento también fue una revolución científica. Y todo esto fue al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta parte la veremos más el próximo día. Claro, es verdad que de alguna manera uno cuando piensa en el Renacimiento también piensa en este loco chiflado llamado Leonardo da Vinci, ¿no? Que es un... Claro, es el prototipo de hombre del Renacimiento, porque como ustedes saben bien, Leonardo fue pintor, escultor, poeta, inventor, dedicó mucho tiempo a inventar cosas mecánicas. Saben que intentó inventar una máquina voladora y él hacía diseños de mecánica, de artefactos, de máquinas. Él era un inventor. Era un tipo que era un intelectual, trabajaba con la mente, escribía, pensaba, hacía poesía, escribía cosas de filosofía, de ciencia, era matemático, pero también era pintor y también era inventor, es que lo tenía todo, el chiflado este, ¿no? Un auténtico genio. Claro, hoy en día sería imposible porque, claro, es verdad que hoy las ciencias se han hecho tan complejas, ¿no? Que hoy en día, pues es imposible que haya un Leonardo da Vinci, porque hoy en día los conocimientos están ya muy especializados y es verdad que si tú entras por la física, te especializas en física, pero si entras por la química,
te especializas en química. O sea, hoy en día es imposible que uno trabaje en todos los campos. Puedes trabajar a lo mejor en 2 campos al mismo tiempo. Puedes ser un ingeniero mecánico que trabaja, pero hoy en día es imposible que una persona abarque todo, porque ya las ciencias están tan desarrolladas que es imposible, ¿no? Pero en el Renacimiento todavía era posible tener y además, esto es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y el arte pueden dialogar, y Leonardo da Vinci es un ejemplo. Él era científico y era artista. Él era artista y era científico, como quieran. Y un inventor, era un ingeniero también, era todo. Era artista, científico e ingeniero. Tremendo, ¿no? Pues bien, claro, Leonardo, o sea, por ejemplo, él trabajó mucho, saben que este dibujo famosísimo, El hombre de Vitruvio, fue un dibujo, un esquema, un dibujo del propio Leonardo, ¿no? Donde él de alguna manera, aquí se ve muy claro lo que les decía hace un ratito, ¿no? El canon estético griego. ¿Se acuerdan? Ustedes lo han puesto muchos en su ensayo, ¿no? En lo del canon de Policleto, el canon de la escultura griega, donde se busca, acuérdense, la estética griega, ¿no? La proporción, la armonía perfecta. Pues bien, Leonardo da Vinci aquí vuelve a ser un griego. Él vuelve a recuperar la vieja idea de aquellos antiguos griegos de que el canon, es decir, la norma estética, tiene que ser la perfecta proporción matemática. Y él dibujó este esquema intentando deducir desde el punto de vista matemático la proporción perfecta del cuerpo humano, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo maravilloso de cómo Leonardo da Vinci, que es el gran genio del Renacimiento, lo que está haciendo aquí es proyectar la vieja estética griega, recuperar la estética griega del canon de Policleto, de la proporcionalidad del cuerpo humano, ¿no? El gran Leonardo. Y aquí se puede ver otra vez cómo la ciencia y el arte interactúan y se mezclan de una manera muy potente, ¿no? Es la expresión del canon estético renacentista, ¿no? Si alguien quisiera ver, o sea, cuál es. Pues esto es una idea de los griegos, pero Leonardo la vuelve a proyectar, la vuelve a poner de moda, por así decir, ¿no? El canon de las proporciones humanas. Y qué maravilla, ¿no? Este documento, no sé, creo que está en una biblioteca de Italia. Fíjense qué maravilla, ¿no? La persona que encontrase en los archivos este documento, esto es escrito por la propia mano de Leonardo y dibujado por la propia mano de Leonardo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, claro, esto es un redescubrimiento, como les decía, de las proporciones matemáticas aplicadas al canon estético. Claro, en pintura, lógicamente no estamos en una clase de historia del arte, pero es importante para ver toda esta revolución que les estoy contando. Es muy importante ver muchas cosas, ¿no? Ya digo, no es una clase de historia del arte, ustedes tienen por ahí otra materia que es historia del arte, pero bueno, al final uno tiene que hablar de estas cosas igualmente. Claro, en la pintura hay otra revolución que tiene que ver con lo científico, que es el descubrimiento de la perspectiva. En este caso fue Brunelleschi, ¿no? Ya hablaremos de él porque este Brunelleschi, ven que se escribe Brunelleschi, pero en italiano la CH se lee como chi, o sea, donde ustedes ven chi, en español lo que diríamos es Brunelleschi, pero en italiano es Brunelleschi, ¿no? Bueno, este Filippo Brunelleschi era otro genio, igual que Leonardo. Fue el arquitecto que diseñó la increíble Catedral de Florencia, ya la veremos el próximo día. Pero bueno, él, además de arquitecto, escritor, era también un experto en temas de óptica y de matemática, ¿no? Y él fue el que de alguna manera empezó a descubrir el tema de la perspectiva, que esto es importantísimo, porque aquí hay una verdadera revolución en la historia del arte, en concreto en la historia de la pintura, que es que por primera vez los pintores empiezan a crear obras de arte, obras pictóricas, cuadros con perspectiva.
es decir, con la sensación de profundidad. Y claro, esto Brunelleschi lo descubrió porque, ya digo, él era artista, arquitecto, poeta, tal, pero también era científico. Era un experto en matemáticas y en óptica. Él empezó a hacer un análisis de cómo funciona el ojo humano, de cómo los seres humanos percibimos, y claro, él se dio cuenta de que las obras de arte, en este caso las pinturas, los cuadros, las obras pictóricas que se habían hecho durante siglos, no tenían sensación de profundidad. O sea, tú observabas un cuadro y todo estaba en un primer plano. Pero claro, a través de un estudio de geometría, de perspectiva, de óptica, uno puede aplicar ciertas reglas para crear una sensación de profundidad, de que tú veas una obra de arte y puedas ver que hay un primer plano, pero hay un fondo. De alguna manera, el ojo humano está hecho para ver en 3 dimensiones, ¿no? Nosotros vemos en una tridimensionalidad y vemos en profundidad. Claro, esto hasta el momento no se había aplicado a la pintura. Hoy en día, cualquier chico o chica que se dedica a la pintura, esto es una cosa muy obvia, muy sencilla. Pero claro, en aquel momento, en el siglo XV, fue una revolución. Porque antes no. Los pintores antes no eran capaces de ofrecer una perspectiva de profundidad. Y aquí se ve muy bien cómo esto, claro, ahí se ve el esquema, ¿no? Como trazando líneas paralelas que se unen en la distancia, así el ojo humano puede percibir que hay un fondo, ¿no? Pues, por ejemplo, si un pintor pinta una habitación en la que hay personas, tú puedes ver que hay unas personas que están en el primer plano y hay personas que están detrás. Esa sensación de profundidad, el pintor tiene que generarla. Y ahí hay un estudio que, ya digo, hoy en día cualquier persona que se dedica a la pintura es una cosa muy sencilla que lo haces desde el... Pero en aquella época no se sabía todavía. Entonces aquí vemos como este Brunelleschi fue, no solo él, hay otros como que ahí menciono en esa diapositiva, pero bueno, digamos que Brunelleschi fue el primero que lo desarrolló de una manera más potente y empezó a teorizar cómo diablos construir obras pictóricas con profundidad. Y es muy importante porque aquí, a partir de este momento, la historia de la pintura fue una historia totalmente distinta. El arte pictórico avanzó y se desarrolló por caminos por los que antes nunca había transcurrido, ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí empieza a generarse esa cosa de pintar con 3 dimensiones. Esta, bueno, a ver, ya digo, no estamos en una clase de historia del arte, pero bueno, este cuadro de Leonardo da Vinci es maravilloso porque eh, más allá de que la figura femenina es hermosa, ¿no? Pero es curioso porque este cuadro, que durante siglos eh, los que contemplaban este cuadro siempre se preguntaban por qué diablos ahí está la figura muy a la derecha y luego, si ven ustedes, la parte izquierda del cuadro es pura una cosa negra. Y era un misterio pensar por qué Leonardo dejó un hueco tan grande para pintar negro, simplemente. Era una cosa un poco extraña. Y mira tú que en el siglo XX a este cuadro bueno, lo estaban restaurando, estaban haciendo una especie de análisis del cuadro, hicieron un escáner y vieron que en esa parte de la izquierda que ven que está toda en color negro, debajo había una ventana. Esta mujer estaba mirando por la ventana. Por algún motivo que desconocemos, bueno, no sé si es que se ha descubierto ya el motivo, pero hasta donde yo recuerdo no se sabía por qué, Leonardo quiso eliminar la ventana y sencillamente pintó todo el fondo de negro. Imagino que él decidió que la figura de la mujer era hermosa en sí misma y que no quería que los espectadores pues se distrajeran con otros elementos. No dijo, no, quiero dejar a la mujer ella solita. Y pintó de negro, pero claro, como hicieron un escáner con rayos X o qué sé yo, pues pudieron ver lo que había debajo del negro y dieron, coño, pero si es que hay una ventana.
Hay una ventana ahí, escondida. Escondida no. Leonardo quiso eliminarla, pero claro, como pintó encima, hoy en día, con la tecnología, hemos descubierto que originalmente había una ventana y por eso esa mujer está como mirando, ¿no? Qué belleza. Bueno, claro, a ver, no sé, la Gioconda, famosísima, que es un cuadro muy chiquitito. Yo les confieso que este cuadro siempre dije, pero bueno, ¿esto por qué es tan importante este cuadro? A mí no me... Aparte de que, bueno, sí, eh, Leonardo utilizó el esfumato, que es una técnica muy peculiar, bueno, pero es un cuadro chiquitito. Yo no lo he visto en directo porque esto está en París y yo nunca he estado en París, la verdad. Es un cuadro que es difícil de ver porque como es tan famoso debe haber como 10 millones de turistas en el museo, ahí en el Louvre, famoso de París, ¿no? Y yo no he estado, como les digo, pero las personas que han ido a verlo han dicho es que es imposible, porque tú entras a la sala donde está la famosa Gioconda y hay siempre 100 millones de turistas ahí haciendo fotos. Bueno, no sé si las fotos están permitidas. Pero es verdad que yo siempre decía, pues yo tampoco lo veo tanto mérito, ¿no? Que no, es verdad que es misterioso porque no sabemos bien quién era esta mujer. Hay muchas teorías, hay quien dice que era una prostituta incluso, bueno, da igual. No sabemos quién era ella, y es cierto que yo cuando era, siempre que me hablaban de este cuadro, yo tampoco le daba tanta importancia. Pero es cierto que cuando uno aprende a mirar los detalles, sí que descubre, eh, por ejemplo, la sonrisa. Es verdad que son detalles que a lo mejor no es un cuadro que sea así como tan llamativo como otros, pero claro, cuando uno empieza a observar los detalles sí se da cuenta de la genialidad, ¿no? Porque la sonrisa de la Gioconda es absolutamente misteriosa. No se sabe si ella tiene una sonrisa irónica, si está cabreada, si está feliz. Es verdad que el rostro es una maravilla. O sea, ustedes intenten pintar algo así para ver. Y no solo la boca, ¿no? Esa sonrisa totalmente misteriosa, sino es verdad que la mirada es inigualable, ¿no? Uno se mueve así y la mirada le sigue, te mueves a izquierda y a derecha y la mirada va detrás de ti, ¿no? Y es verdad que es increíble cómo el arte de la pintura, ¿no? Es como cómo puede alguien con el pincel plasmar una mirada tan profunda, tan viva, tan penetrante, ¿no? Que parecen dos ojos auténticamente reales que te están contemplando, ¿no? Bueno, esto, ya digo, no estamos en historia del arte, no voy a entrar a hacer un análisis, pero simplemente por ver lo maravilloso que era, ¿no? Por supuesto, Leonardo también hizo la increíble Última Cena. Saben que este cuadro está condenado a muerte porque es un fresco, es decir, está pintado en una pared. Y claro, esto está en una iglesia de Milán, aquí. No está en Florencia, curiosamente. A Leonardo le llamaron unos monjes, unos curas, unos sacerdotes, y le dijeron, oye, vente a Milán que queremos que nos hagas un trabajo, porque muchas veces los artistas trabajan por encargos, ¿no? En este caso a Leonardo, que ya era un pintor famoso, le llamaron, él no vivía en Milán, tuvo que viajar a Milán y allí estuvo unas cuantas semanas o meses trabajando en esta obra. Fíjense que la iglesia tampoco es tan llamativa. O sea, sí es una iglesia linda, pero bueno, Italia tiene tantas iglesias increíbles que a lo mejor esta iglesia, que es bonita, por supuesto, pero no es tan llamativa, ¿no? Nadie se imagina que dentro está la última cena de Leonardo. Muy difícil de ver, porque claro, los expertos tienen la obra metida en un lugar acondicionado con temperatura, porque es una obra que se está deteriorando. Aquí no se aprecia, pero si tú ves de cerca, yo tampoco la he visto, pero sí que se nota que se está desconchando la pintura, se está agrietando. Fíjense que los expertos le están haciendo un tratamiento químico, controlan la temperatura, la humedad, y bueno, vamos a intentar que la obra viva todavía 100 años o 200, pero es una obra que tarde o temprano, quizás dure mucho, 100 o 200 años, pero en algún momento dejará de existir. Bueno, todas las obras dejarán de existir en algún momento. Pero claro, un lienzo se conserva mucho mejor, ¿no? Y bueno, la última cena es una representación que se ha hecho muchas veces en la historia del arte. Eh, la de Leonardo da Vinci es misteriosa porque también dicen que, y es verdad,
Esto ha generado muchas polémicas a lo largo de los tiempos, porque si se dan cuenta, la persona que está sentado o sentada a la derecha de Jesús parece una mujer. Es verdad que en esa época el cabello largo lo llevaban también los varones, ¿no? Pero es verdad que si ustedes se fijan en el detalle, parece un rostro femenino. Y claro, siempre se polemizó de si acaso era María Magdalena, que saben que era prostituta, que Jesús salvó a María Magdalena de ser... Vamos, era María Magdalena, ¿verdad? Si estoy diciendo alguna tontería, corríjanme. La iban a apedrear por prostituta y fue cuando Jesús intervino en uno, por cierto, uno de los momentos más hermosos de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Uno de los momentos más importantes y más hermosos, que es aquella escena en la que Jesús ve que a María, por ejercer la prostitución, la quieren matar a pedradas. O sea, la quieren lapidar. Saben que lapidar significa ejecutar a alguien tirándole piedras. Una muerte horrible. Ustedes imaginen lo que es morir apedreado. Te revientan la cabeza arrojándote piedras, una cosa que todavía se hace en algunos lugares del mundo. Pues bien, a María la iban a apedrear. Y Jesús llegó, vio lo que estaba sucediendo y dijo, a ver, pendejos. No dijo pendejos, o igual sí, algo parecido, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Una de las frases más potentes y más increíbles de la Biblia, ¿eh? No. Hay otros momentos muy dramáticos, muy importantes, pero este es de lo más importante, porque esto es yo creo que esto es la ética profunda del cristianismo. En plan, ¿quién eres tú para atreverte a juzgar a los demás hasta el punto de condenarle a muerte? Y claro, aquí surge todo el tema del perdón, de que, bueno, María Magdalena igual llevaba una vida equivocada, una vida en pecado, pero nadie tiene derecho a asesinar brutalmente a otro, por mucho que ese otro haya cometido un pecado. Bueno, aquí podríamos reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Pero esto es muy importante porque es un tema que tiene que ver con la justicia, con la moral, y que lo que Jesús estaba diciendo es, cuidado cuando los seres humanos intentamos aplicar justicia, así de una manera rápida, porque muchas veces igual cuando queremos aplicar justicia, lo que estamos haciendo es aplicar una injusticia todavía peor, como en este caso. Igual María Magdalena llevaba una vida equivocada y la prostitución es una cosa fea, una cosa que no debería hacer, pero ¿quiénes sois vosotros, pendejos, para condenar a esta mujer a un asesinato tan violento? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Acaso vosotros no tenéis pecados? ¿Acaso vosotros sois perfectos? Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, siempre muchas personas dijeron que realmente Leonardo da Vinci quiso recoger una tradición en la que parece ser que, no sé, incluso, aquí igual estoy recordando mal, los evangelios apócrifos, saben que están los 4 evangelios oficiales, ¿no? Mateos, Lucas, etcétera. Pero luego hay otros evangelios que la Iglesia Católica nunca consideró oficiales. Y bueno, y había algunos textos por ahí hace muchos siglos donde se decía que María Magdalena llegó a ser discípula de Jesús, salió de la prostitución, se convirtió en una de sus discípulos o discípulas, incluso que ella fue una de los apóstoles, porque siempre se nos ha dicho que los 12 apóstoles eran hombres, varones, ¿no? Pero hay otras tradiciones, otros textos en los que se habla que la propia María Magdalena fue una de los apóstoles de Jesús y parece ser que Leonardo tal vez quiso dejar ahí la sensación de que la que está sentada a la derecha de Jesús es una mujer. Y es verdad, insisto, si ustedes miran el cuadro, es verdad que parece una mujer. Y es enigmático, ¿no? ¿Quiso Leonardo da Vinci decir que María Magdalena estaba sentada ahí en la última cena? Es el misterio, ¿no? Bueno, interesantísimo en cualquier caso.
Em, em, claro, sí, sí, no, que fue una de las discípulas más importantes. Y bueno, hay por ahí algunos que han ido un poquito más lejos, diciendo incluso que pudieron llegar a ser novios. Bueno, eso ya entra dentro del terreno de la fantasía, nunca sabremos, ¿no? Pero yo no descarto que Leonardo da Vinci quiso dejar la cosa ambigua, ¿no? Y ya digo, este cuadro es difícil de ver, hay lista de espera, tienes que entrar a una página web, creo, por lo menos antes era así. O sea, no es fácil, tú no llegas allí y entras. Hay una lista de espera de muchos meses. Si vas a viajar a Milán, tienes que reservar, ¿no? Porque no se puede, como el cuadro se está deteriorando, no se puede ver así tan fácilmente. Y bueno, ¿qué más decir ya antes de terminar la clase por hoy? Claro, aquí vemos, con esto termino, con este cuadro ya nos vamos. Claro, Botticelli, Sandro Botticelli, otro de los más, o sea, vamos, Botticelli es otro, junto a Leonardo, pues es otro de los pintores más famosos del Renacimiento, ¿no? Claro, aquí vemos un ejemplo, y ya digo, con esto termino, un ejemplo de lo que supuso el Renacimiento. Aquí vemos cómo un pintor, un artista, pone otra vez su arte para representar cosas que tienen que ver con la cultura griega, con los paganos. Y claro, lo que les decía el otro día, ¿no? Fíjense, esto es una cosa muy importante. Aquí vemos cómo Botticelli era un artista que él era cristiano, él era creyente, pero él como artista ya no siente la obligación de pintar únicamente temas de la Biblia. Está en la Edad Media, como hablábamos, la Edad Media obligaba a los artistas a hacer cosas que tengan que ver con la religión, con la Biblia. Aquí no. Sandro Botticelli dice, bueno, yo soy cristiano, pero quiero volver a recuperar aquellas cosas maravillosas de la cultura griega. Y él se atreve, nada más y nada menos, que a representar a Venus, que es una mujer, es el nacimiento de Venus, ¿no? Y encima representa a Venus desnuda. Venus también tiene que ver con el erotismo, la sensualidad, la sexualidad. Entonces, claro, esta obra de arte hubiera sido imposible en la Edad Media, porque está representando a una diosa pagana, a una diosa precristiana, pagana, de antes de Cristo. Entonces Botticelli dice, yo soy cristiano, claro que sí, pero quiero volver a explorar artísticamente, culturalmente, todas aquellas cosas de los griegos, sus viejas diosas, sus viejos dioses, sus viejas mitologías, ¿no? Y el nacimiento de Venus. Entonces aquí vemos cómo se combina. Vemos que Leonardo da Vinci pinta una obra de arte absolutamente cristiana, nada más y nada menos que la Última Cena, el momento más dramático en la vida de Jesús, y aquí hay un tema cristiano, un tema bíblico, pero al mismo tiempo Botticelli, al igual que otros artistas, quieren recuperar la cultura griega pagana y se atreven a representar a Venus. Y esto es importante, en la mente de Botticelli esto no es ningún problema. O sea, claro, soy cristiano. Sí, sí, claro, soy cristiano, pero me parece una cosa hermosa, una cosa bellísima, interesantísima, todo el tema de la mitología de los griegos antiguos. Y me atrevo a estar en mi taller y dedicarle trabajo y dedicar mi talento artístico a representar nada menos que a Venus, una diosa pagana del amor desnuda. Y él no lo ve como incompatible, porque luego Botticelli hizo otras obras de arte cristianas. Pero, y esta es la maravilla del Renacimiento. El Renacimiento tiene esta cosa maravillosa de que es una revolución en todos los aspectos, ¿no? Es una revolución cultural, hemos visto una revolución política, económica, pero es una revolución en la sensibilidad estética. De repente, estos hombres y estas mujeres dicen, ya no queremos estar todo el rato solamente con el tema cristiano.
Queremos abrir nuestra mente a cualquier tema. Y además ellos lo ven como, no hay conflicto. Yo puedo trabajar un mes en una obra de arte que habla de la Virgen María y al mes siguiente trabajar en una obra que habla de Venus. Entonces, claro, la Virgen María y Venus de repente pueden convivir. Y esto es una cosa que durante siglos era imposible. En la Edad Media, un artista solo podía representar a la Virgen María. Estaba prohibido representar a Venus, una asquerosa diosa pagana. No, no, no. Aquí se ve, esto es un símbolo perfecto de lo que fue la estructura mental de aquellos renacentistas que abrieron la mente. Y ya digo, es increíble. De repente, después de 1000 años de Edad Media, de repente, la Virgen María puede convivir con Venus. Esto es una transformación cultural y mental impresionante. Y como les decía, toda esta revolución artística, mental, al mismo tiempo, también tiene una transformación científica. Entonces, el Renacimiento es una verdadera revolución en todos los aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto filosófico, en el artístico, en el científico. Arranca la modernidad. Aquí sucedieron muchas cosas importantes al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Bien, el próximo día, que no es el lunes, que es feriado, el próximo miércoles nos estaremos viendo para seguir un ratito más viendo esta cosa del Renacimiento. ¿De acuerdo, chicos? Nada, que tengan un bonito miércoles y nos vemos. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao, profe.